¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Ya relajando, ordenando algunas cosas para mañana. Hoy fue un día bastante largo, bastante intenso. Pero bueno, quería mostrarles, dado que estuve viendo el video de un muchacho que yo lo sigo hace un tiempo. Yo en esa época no hacía muchos videos, pero siempre en mi Facebook hacía videos. Y bueno, redondea las ideas más o menos en forma parecida a lo que yo pienso. Él hablaba de los antiguos destornilladores que le dieron buen resultado, y creo que coincidimos en que el DPH fue uno de los mejores destornilladores de la historia en Argentina, ¿no? Él comenta que habló con un ferretero y le preguntó qué otra marca legendaria podía considerarse de muy buena calidad, sacando los Bacos verdes que ya todos conocemos y que son espectaculares. Bueno, según él, este ferretero le mencionó los destornilladores celestales. Los que él mostraba eran de acetato verde. Yo quiero que sepan que estoy con Celestial, o Celestal como es el nombre verdadero, desde hace muchos años. Y les voy a mostrar la evolución de los modelos que yo fui comprando y utilizando en aquellos momentos. Ya se los muestro. Como diría el querido Giancarlo, sigan viendo, sigan viendo. Bueno, gente, este es el modelo más antiguo que yo tengo. Tengo algunos destornilladores de varias medidas. Este es en acetato verde, pero es una especie más, obviamente el verde más oscuro, pero más cristalizado. Es un acetato que era característico en los destornilladores Celestal. Después, con el tiempo, se pasó a este acetato azul que decía Celestal en blanco, cromo vanadio al molibdeno, que era el acero con que estaba hecha la varilla. Después, en una época, salieron estos con el mango característico de Celestal, pero en negro, y las letras que tenían el nombre eran en dorado. Decían, vuelvo a repetir, cromo vanadio molibdeno, Celestal, bueno, y la medida del destornillador. Esto estamos hablando entre mediados de los 80 hasta mediados de los 90. Después salieron estos con este mango que hacían un poco mención a un mango característico que supo tener Celestal, que eran estos amarillos ámbar, que si bien este es un Celestal, pero el mango era muy parecido a la calidad Felo alemana, que era muy buena calidad de destornilladores y ya no se consiguen prácticamente. Este es un destornillador muy grande, de 10 por 400 milímetros. Después, ya más acá en el tiempo, salió este modelo cromo vanadio, ya no molibdeno, también marca Celestal. Si me fijo, tengo que tener un buscapolo de la marca Celestal, también muy bueno. Y bueno, todos tenemos seguramente en nuestros talleres los queridos perilleros marca Celestal. Bueno, gente, espero que les sirva el dato. Si tienen ganas, síganlo a este muchacho que está en las redes como Técnica X o X Técnica, depende de la plataforma. Pero bueno, quería que sepan que más o menos compartimos las ideas. Estos son los distintos modelos de la calidad Celestal que yo tengo. Les mando un saludo, les agradezco el apoyo. Como digo siempre, los videos salen espontáneos, pero bueno, son herramientas muy nobles. Estas se ubicarían entre los destornilladores de DPH Di Paolo Hermanos. Creo que ya hice un video de esos, tendría que ver. Si no, bueno, voy a hacer un video con todos los destornilladores de DPH que tengo y los Bacos verdes. Después no busquen otros Bacos porque verdaderamente no dan resultado. Les mando un saludo.